Tengan muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato general y segundo técnico. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de los temas vistos, un repaso bastante práctico. Por ejemplo, vamos a iniciar con el literal A. Clasifique el verbo de las siguientes oraciones. En las clases anteriores hemos visto todos estos temas. En el caso de la clasificación del verbo. La primera oración, mi tía aún no ha venido del mercado. Aquí tenemos una forma del verbo, una forma compuesta. Decíamos que está un verbo auxiliar y un verbo principal. Por eso se clasifica como una forma compuesta. En el segundo, José escribe una carta a su padre. Aquí vemos que el verbo está en forma individual, entonces es un verbo en la forma simple. Y aquí en la tercera, ella empezó a estudiar hoy. En este caso es un ejemplo de perífrasis verbal, ya que tenemos dos verbos juntos expresando la misma idea dentro de la oración. En el literal B, clasifique las oraciones en impersonales, propias o impropias. Decíamos que las oraciones impersonales son aquellas que no están conjugadas con personas gramaticales. Entonces, en el primer ejemplo tenemos, en invierno anochece más temprano. Aquí estamos hablando de una oración propia. Y en la segunda, se prohíbe fumar en esta área. Aquí estamos hablando de un ejemplo de impropia, ¿verdad? En el primero, cuando se refieren a fenómenos de la naturaleza, se les conoce como propias, y cuando no se menciona el sujeto porque no es necesario o no interesa, entonces estamos hablando de impropia. En el literal C, clasifiquen los predicados en nominal o verbal. Aquí, en este ejemplo, dice mi prima es doctora. Aquí estamos hablando de un predicado nominal, ya que solo se menciona una característica o cualidad del sujeto. En el segundo, ella practica deportes en la cancha. Estamos hablando de un verbo que expresa una acción, por lo tanto es un predicado verbal. En el literal D, determine si la oración es simple o compuesta. Aquí estamos hablando de cuando en una oración se expresan dos o más ideas con dos verbos distintos, estamos hablando de oración compuesta. Aquí vemos en el ejemplo, nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Dos verbos conjugados. En la siguiente, tu padre ha llegado del trabajo. Aquí solamente estamos hablando, aunque sea la forma compuesta, pero estamos hablando de una oración simple. Literal E, clasifica el sujeto de las siguientes oraciones. Aquí estamos hablando de los tipos de sujeto que pueden tener las oraciones, en qué forma pueden presentarse. Estamos hablando de la primera oración. La taza de porcelana tiene una oreja quebrada. Aquí estamos hablando de un sintagma nominal. ¿Cuál es el sujeto? Mire, la taza de porcelana. Aquí lo podemos identificar porque luego de acá sigue ya el predicado. Aquí está el verbo. En el segundo, ellos no están bien de salud. Aquí estamos hablando del sujeto, ellos, que es un pronombre. En el tercero, nadar es un ejercicio muy completo. Aquí estamos hablando de un verbo en infinitivo con valor nominal. ¿Por qué? Nadar es un verbo, pero en este caso no es el verbo de la oración, no está conjugado, está siendo sujeto de la oración. En el F, escriba la figura literaria que se aplica en cada frase. Dice la frase, dime, ¿la Rosa está desnuda o tiene un solo vestido? Aquí estamos hablando de una interrogación retórica que consiste en expresar una pregunta, pero no con la intención que tenga una respuesta, que no sea respondida. Y en el último ejemplo, nubes de tempestad, llevadme con vosotras. Aquí estamos hablando de un apóstrofe o invocación, ya que consiste en hacer una petición o invocar a un ser animado o inanimado, presente o ausente. En este caso se está hablando de las nubes, ¿verdad? Y se le está haciendo una invocación, una petición. Llevadme con vosotras.